Este es un trabajo para la materia Problemática Educativa del tramo de formación pedagógico de la UTN. Vamos a hablar del tema de interaccionismo simbólico, tratando dos enfoques, el dramatúrgico y el estigma. Bueno, para eso utilizamos la película Escritores de Libertad y las integrantes somos Muñoz Carolina, que soy yo, y Pérez Cintia. Bueno, la película que escogimos, como decíamos, se llama Escritores de Libertad, es una película del año 2007, es un drama estadounidense y, bueno, en resumen, la película está basada en un hecho verídico de una maestra de lengua que empieza a dar clases a alumnos de una zona muy marginal y violenta de California. Bueno, estos alumnos formaban parte de pandillas, eran muy agresivos y veían a la escuela como un lugar totalmente de paso en donde ellos nada iban a poder tomar de este lugar. Y bueno, cuando la docente comienza a dar clases, se encuentra con esta situación que no la esperaba y no se había preparado para esto, y intenta sacar a estos chicos de ese lugar y toma este desafío de poder traerlos a estos chicos a un lugar en donde ellos puedan sentirse parte y bueno, para eso toma diferentes estrategias y desafíos que a lo largo de la película y con todos los que vamos a ir desarrollando en este trabajo lo vamos a ir viendo a través de las escenas. Bueno, la primera articulación que vamos a hacer de la película es con el enfoque dramatúrgico. Este enfoque lo que se puede observar es la interacción social en los términos de actuación, en donde se ven a los alumnos y al personal educativo como actores de teatro y a la institución sería como el escenario de ese teatro. Y en esta interacción en el aula se da esta función de teatro con estos actores. Hay una escena de la película cuando la docente conoce a los alumnos en donde podemos ver esto como un backstage y el stage, ¿no? Como la parte de atrás de esta actuación y la actuación en sí en el escenario. Este backstage puede ser cuando la docente se prepara, se acomoda la ropa, se alista ante la llegada de los alumnos. Escribe su nombre en el pizarrón, borra el apellido, lo vuelve a escribir, ¿no? Hay como toda una preparación del escenario, que es el aula, y de esta manera intenta impresionar al público que son los alumnos. Más adelante vamos a hablar también del tema de las impresiones. Y después está propiamente el escenario, el stage, en donde están los dos actores. Por un lado están los alumnos y la docente, y entre ellos hay una relación antagónica, sobre todo al comienzo, donde cada uno tiene una idea del otro totalmente opuesta. Bueno, otro de los conceptos que podemos rescatar es el del concepto de marco. Este concepto es, bueno, en el marco en que se da esta situación, ¿no? En que se representa esta actividad, las clases se representan en el aula y ahí es donde se hace sentido a la acción, a partir de la interacción entre los actores, que son, bueno, como veníamos diciendo, por un lado los alumnos y por otro lado la docente. Bueno, en este marco lo que existe es, en principio, un ambiente lleno de conflictos en donde los chicos forman parte de pandillas y su único objetivo y lo único que ven como interesante es esto, ¿no? Encontrarse con otras pandillas, pelear, tener riñas, es el contexto en el cual ellos viven. Y también se da un ambiente de mucha discriminación, incluso entre ellos, que también lo vamos a hablar cuando hablemos de estigma. Bueno, dentro del aula era un lugar que no era confortable, ¿no? Estaba totalmente devastado, no se contaba con los materiales necesarios para satisfacer las necesidades de los chicos. Los chicos no podían sentirse parte de ese lugar. Y bueno, en cuanto a las autoridades docentes, el marco se da en que no había un apoyo, había una total desmotivación, no confiaban ya en estos alumnos, consideraban que no tenía sentido esforzarse en que ellos puedan aprender, en demostrarle algún interés. Entonces no apoyaban a la profesora en un montón de desafíos que ella quería incurrir, ¿no? Todo el tiempo era como, bueno, no tiene sentido que hagas esto, no tiene sentido, esto no va a tener ningún efecto, y sin embargo la docente a través de diferentes estrategias seguía apostando en ellos, ¿no? Incluso en la película se puede ver que consigue otros empleos para poder conseguir los materiales y darle a los chicos libros, cuadernillos. Bueno, este es más o menos el marco en el cual se desarrolla estas interacciones. Bueno, también podemos hablar de las impresiones.
que son las interacciones que hay en el aula, esto genera una interpretación hacia los alumnos que son como un segundo actor, ¿sí? Todos los signos que la docente va mostrando. Lo que podemos ver, las impresiones que tienen los alumnos hacia la docente, es, bueno, en principio la juzgan por ser de raza blanca. Ellos consideran que no pueden entender, ella no va a poder entender sus formas de pensar, sus dolores, sus sufrimientos, los lugares de donde de donde ellos vienen, siente que ella está totalmente alejada de esta situación, ¿no? Ellos vienen a lo largo de la película ellos cuentan que se les murieron los padres, muchos amigos, eh, todos por cuestiones de pandillas, de violencia, de agresiones. Entonces, consideran que la docente no forma parte para nada de ese mundo, entonces que no puede acercarse a ellos de ninguna manera. Entonces acá volvemos a ver la parte del stage, del backstage, ¿no? Donde la docente tiene que repensar las estrategias, porque de esa forma en la que ella se había preparado para dar clases, no lo va a poder lograr con estos alumnos. Entonces en este backstage ella empieza internamente a modificar esas estrategias para volver a salir a escena. Entonces ahí vuelve de nuevo el stage, el escena, en donde la docente modifica sus estrategias para poder llegar a los alumnos. En una de las escenas de la película se puede ver que la docente dispone los asientos de otra manera, ¿no? Modifica el escenario, cambia los lugares de los bancos en el aula para que los alumnos se sientan más motivados, se sientan escuchados, puedan tener presente esto de que pueden compartir y sentir el aula 203, como la llaman, como un lugar en donde ellos pueden estar y confiar entre ellos. Y bueno, de esta manera ella va haciendo este manejo de las impresiones, ¿no? Los alumnos empiezan a cambiar el interés, empiezan cada vez a motivarse más y cambia totalmente la impresión que tenían de ella en un comienzo sin conocerla. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a articular la película con el enfoque sobre los estigmas. Por un lado, vamos a definir a través de la explicación de la película a qué se refiere el autor cuando habla de estigma. Por un lado, tiene que ver con asignarle al otro un atributo desacreditador. Por lo general, tienen que ver con atributos que son despectivos, de discriminación, donde hay un otro que se siente en condición inferior, ¿sí? El autor, ¿sí? Va a hablar de una clasificación, Goffman va a hablar de una clasificación de tres tipos de estigmas que tienen que ver con los rasgos del carácter, los físicos y los de identidad grupal. En una de las escenas vamos a ver donde uno de los alumnos le hacen una caricatura, ¿sí? Burlándose por su rasgo físico que tenía que ver con cuestiones sí, más que nada de rasgos afroamericanos, ¿sí? Como los labios bien pronunciados, el color de su piel. Y el resto, ¿sí? del grupo, del curso, se burla, ¿sí? De esa situación. Obviamente él se siente en una situación inferior, sumamente avergonzado. Y, algo muy importante es el rol que ocupa la docente, la maestra, frente a esta actitud donde, bueno, empieza a explicar de si les resulta gracioso, si nos estaríamos riendo de otra persona o si cada uno tiene algo puntual donde nos estaríamos burlando del otro, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy, muy claras de la película, vamos a ver, es que son todos, ¿sí? Cada uno pertenece a una pandilla particular y cada uno tiene un rasgo particular. Están los que vienen más con rasgos afroamericanos, los que vienen de Oriente, los latinos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es explicar esa clasificación con algunos ejemplos de escenas que vimos en la película. Por un lado tienen que ver con los estigmas que tienen que ver con los rasgos de carácter, ¿sí? Y el autor lo que habla en esto es de, por ejemplo, la falta de voluntad, de las adicciones, de las pasiones dominantes. Algo muy particular y que también nombró Carolina es esto de las pasiones dominantes, por ejemplo, con el tema de la violencia. Pareciera durante toda la película que es más fuerte que ellos el no poder controlar todo el tiempo la discusión, el reírse del otro, el cargar al otro. Bueno, todo el tiempo están a la defensiva y al ataque constante, ¿sí? Falta de voluntad porque ellos en ningún momento muestran voluntad por hacer algo distinto que no sea pasar tiempo con sus pandillas. De hecho,
como decía bien Caro al principio, ven a la escuela como un lugar sin sentido, como una cárcel donde pasan el tiempo y no encuentran algo que los motive para hacer. Por otro lado, otra parte de esto, otro ejemplo, si se quiere, de esta caracterización de los rasgos de carácter, lo podemos ver cuando a la docente, ¿sí?, el resto del equipo docente, de los profesores, empiezan a hablar o a clasificar a los alumnos como, bueno, que no tienen voluntad, que muchos vienen de una realidad familiar difícil, que no se preocupe por ellos porque no van a aprender nada. Bueno, todos descalificativos que ubican, ¿sí?, a todo el curso, digamos, en una situación completamente inferior que al resto de los alumnos del resto del colegio. Y por otro tenemos la clasificación que tiene que ver con la identidad grupal, ¿sí? Básicamente el autor lo define como los estigmas que tienen que ver con cuestiones de raza, de identidad familiar, cuestiones que se pueden transmitir, digamos, de herencia familiar. Bueno, uno de los ejemplos que vimos tenía que ver con el alumno que era estigmatizado por sus rasgos afroamericanos y el resto de los compañeros se burlaba de él. Pero también, ¿sí?, vamos a ver que existen conflictos entre todos los alumnos porque cada uno pertenece a una pandilla distinta, ¿sí? Entonces, si bien son todos estigmatizados por diferentes situaciones, la realidad es que el mismo grupo está subdividido en diferentes pandillas que hacen que cada uno tenga sus rivalidades con el otro, ¿sí? Hay una cuestión de que no pueden, ¿sí?, encontrar un punto por el cual llevarse bien, ¿sí?, sino que por el contrario, todo es motivo de conflicto. Y para seguir hablando de estigmas, vamos a ver que también el autor va a hablar de los normales, entre comillas, que serían los que no tienen ningún tipo de estigmas, contra los estigmatizados, ¿sí? Los normales, como los define el autor, creen que las personas que tienen estos estigmas no son totalmente humanas, así lo define el texto, ¿sí? Y en consecuencia, los normales van a practicar diferentes tipos de discriminación contra los estigmatizados, ¿sí? Los hacen sentir en una situación completamente inferior. El estigmatizado se encuentra siempre expuesto frente al otro y muchas veces no sabe cómo resolverlo o cómo resolverlo de la mejor forma, y lo que nosotros pudimos notar a lo largo de toda la película es que la forma que tienen de defenderse cuando se sienten en esa situación es atacando al otro. Bien, vamos a ir viendo tomando algunos ejemplos donde podemos ver esto de los normales, como por ejemplo vamos a ponerle o a categorizar a los normales como los docentes, ¿sí? Todos los profesores serían el grupo de los normales, quienes ven en los alumnos como los estigmatizados, ¿sí? Van a tener expresiones como: estos chicos vienen del reformatorio, esta literatura es mucho para ellos, yo no les daría demasiada tarea porque perderías tiempo revisando trabajos atrasados, ¿sí? Incluso es muy común, como decíamos recién, que los normales, entre comillas, discriminen o usen diferentes tipos de discriminación para los estigmatizados. Y un claro ejemplo fue, por ejemplo, cuando la directora no permitía que usen libros nuevos. Tenían que usar libros usados, porque creían que por su condición o por cómo ellos desarrollaban o cómo convivían en el aula, los iban a romper. Entonces estaban básicamente categorizados como el alumnado del descarte, no tenían excursiones, siempre no tenían los materiales adecuados, bueno, diferentes situaciones que hacían a la diferencia del trato con el resto de los alumnos del colegio. Y para ir finalizando, respecto de también esta articulación con los estigmas, por un lado vamos a hablar de la identidad social. La identidad social de toda persona que es catalogada con algún estigma está dañada, ¿sí? Todos los ejemplos que fuimos dando a lo largo de la explicación, vamos a ver que la identidad social de ellos está dañada. Por lo cual eso va a generar una inseguridad en cómo esa persona estigmatizada es recibida y cómo es percibida por el otro. De hecho, por ahí la escena donde más se puede notar eso tiene que ver con este alumno que le hacen la caricatura y se burlan por sus rasgos, sus labios
sus labios gruesos, su color de piel. Por eso en este punto de la identidad social dañada es fundamental el rol que va a ocupar la maestra. Porque una de las cosas que habla el autor es que existen personas, ¿sí?, con una capacidad o una sensibilidad mucho más permeable, que se compadecen y consideran al otro que está estigmatizado como normal, ¿sí? Que es el rol que va a ocupar la maestra. Para ella no son personas incapaces, para ellas no son personas que no pueden lograr algo, sino por el contrario, todas las estrategias que fue usando a lo largo del trayecto de la película van a mostrar cómo ella logra empatizar con todo el aula. A tal punto, ¿sí?, de que logra algo que por ahí para el resto de la escuela era imposible, que los chicos escriban un libro. Por eso el individuo estigmatizado intenta corregir su condición, ¿sí?, dedicando tiempo y esfuerzo a tareas o actividades que para el resto les parecen inaccesibles. Y este es el caso puntual de todo el resto del colegio, del resto de los profesores, donde desmenospreciaban un montón a los alumnos. Entonces la maestra ocupa este rol sumamente importante de darle las herramientas, ¿sí?, empatizar con ellos, y a la vez este trabajo, esta estrategia que la docente utiliza, logra que este grupo completamente con diferentes estigmas o cualidades, logran hacerla parte del grupo y ya deja de ser vista como una extraña, como pasó al principio, que era considerada blanca, de una clase social alta, donde al principio de la película pudimos notar cómo no la dejan ser parte del grupo. Bueno, con todas estas estrategias que fue desarrollando la docente, se logra, ¿sí?, que se empatice, ¿sí?, y que sea considerada parte del grupo. Bueno, obviamente fue un gran trabajo de la docente cambiar estas estrategias y lo más valioso, si se quiere, es que nunca perdió su horizonte, que era darle un sentido a los alumnos dentro del aula. Bueno, para cerrar, seguimos hablando también del concepto de aceptación y sabios, que básicamente es un poco lo que ya venía desarrollando con el rol de la maestra, tanto de la maestra como cuando se habla del Holocausto, donde un grupo de personas benévolas comparten un estigma, que en este caso es la amiga de Ana Frank, y logran empatizar, ¿sí?, tanto por un lado la amiga de Ana Frank como el resto de los alumnos, ¿sí? Y a la vez podemos también sostener y analizar que la profesora fue también estigmatizada por el resto de los docentes, cuando le cuestionaban cómo venía vestida, que el collar de perlas, que tenía muchas expectativas en sus alumnos. Era como, entre comillas también, el bicho raro respecto de el resto de los docentes. Entonces también ahí hubo una identificación de parte de la docente con el grupo de los alumnos. Bien, así que bueno, como para cerrar, consideramos, bueno, como este análisis súper interesante respecto del rol fundamental de la docente y todo lo que ella pudo causar interés y darle un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, y también de que los alumnos podían creer de que eran buenos para algo, porque a lo largo de toda su vida les hicieron sentir que no sabían nada, que eran como el descarte de la escuela. Así que bueno, a modo de cierre, vamos a dejar de compartir pantalla. Nada, con Carolina fue el análisis que pudimos hacer respecto de la materia, y bueno, espero que haya cumplido las expectativas o se haya entendido de la mejor manera posible.